Mari kompuche mlelu fauple wal mapumeo tfachilauken mapu piñey. Ni Julio Buentemilla Lorín Piñey. Pachante amuliain quiñe netamcagun quiñe chalim tucugun amuay tfachicudao mapuzugun. Desde el Centro Cultural Municipal de Hualpén, hoy veremos el Chalintucul del saludo protocolar. Hoy martes 19 de octubre de 2021 en Hualpén, en nuestra clase de Mapudungun. Mari Compuche Domo Ka Puentru Fachanti Kimowain. Quise decir muy buenas tardes o muy buenos días todos y todas, amigos y amigas, ¿no es cierto? Hoy día lo conoceremos. Algunos ya me conocen, pero otros no. Y por eso debemos ser agradecidos día a día. Debemos dar gracias a Chaung Nechen. Principalmente en todo momento, en toda forma, donde estemos, en cualquier espacio, en cualquier lugar. Que no se olvide eso. Mi principio para mí es eso. Hay muchos profesores como yo, educadores tradicionales, y profesoras como educadoras tradicionales también en todos los medios. Ni las mienes, ni peñi, ni pupeñi en general. Pero a veces estamos muy lejos de acordarse de decir gracias o decir chaltumay. Eso falta. Por eso decía siempre ni Wenei Chachay Yem Wencelao Norín decía: nuestro idioma, nuestro pueblo mapuche, ningún mapuche tiene el derecho de apropiarse de la cultura, de decir yo digo la verdad. Y al parecer al transcurso del tiempo que va pasando, yo lo he manifestado que es así. Es muy feo decir yo tengo la verdad y digo lo que es. No. Aquí hay un aporte que tenemos que aportar a la Ñuque Mapu, principalmente porque lo sustenta y lo quiere mucho. Por eso nosotros vivimos. Por eso nuestro pueblo mapuche es muy espiritual. Primero que nada lo invocamos en Melihuichalmapu, que es los 4 puntos cardinales. ¿Ya? Eso es importante que debemos dar nosotros. Y así funcionamos en nuestro calul, nuestro piuque, nuestra espiritualidad, nuestro ser y nuestra forma. Yo no soy el que sé más y que lo llevo todo, como se dice en otra cultura. Detrás de mí hay otro que sabe más que mí. El que entiende y el que ha escuchado, y allá de principio, esta clase de Mapudungun, o todo lo que es la cultura mapuche, todo lo que es la cosmovisión, sabrá de qué yo hablo y de qué estaré hablando. Y lo que no, tarea, apréndensela, preocúpense, búsquense y encontrarán la razón. Yo no lo voy a ayudar, eso, porque no sirve. Ustedes preocúpense y sacan su propia conclusión y su propia verdad.
Porque lo que yo digo podría ayudarlo en este momento, como dije yo, que yo no soy el sabio tan, pero hay otro detrás de mí, el que sabe más. Entonces yo lo que digo ahí, no puedo enseñarlo, porque no sirve. Tarea para ustedes. Peñi pulamien. Pichima pudunguan feula. Incheta mapuchingen. Kim kelen. Feimuta feyentuken. Komi chofilmongen mulelu tefachi wal nao mapumeo. Kafe mulelu wenu mapu. Kalfu mapu. Wen tumapu. Tainchin mapuchingen. Aquí tu kuyain tufachin tam. Hei muta hayiwai ni tugun ni piu ke. Long kontu kunyain mun tufachin tam. Piu ken tu ngun tufachi piu ke. Emita mulelu pamirukaple. Emita mulelu haulaple. Emita mulemu winkulple. Emita mulemi filple. Itofilple mulei mun. Alkito afu imi tufachin tam mapusumun. Fengeche ne wengen toain. Fengeche kim mapudunguain. Wariaple, loveple, maguida antumeo, winkulple, leufuple, rupuple, konple. Mapudungu tuaimi namien, peñi, emita pichiwantungaimi, emita nye pichiwilchangaimi, emita pichimalangaimi. Chuchikinantumeo, mapudungu tuaimi, heipiaimi, incheta pichikehun, alketun mapudungun. Pikei ngetamkan ngelam chefe Julio Guantemilla amule que fui mapusungun incheta pechikeng ye fun al ketun walu feula mapudungutun kemer lupu elueneo traichi ngelam chefe Kimelfe Guantemilla, piai feichi pichil chamalen. Hekta kemedungu, inchi alketon ayuai ni piuke. Hei mu fei bien, kemekirau nantun. Nei kemel chamalen ngei nantu pei tu feichi netam. Felei kam felelai. Hei muta hamul yain kom ni netam. Welu tufa meletun variable Concepción inche. Hei muta dunguken mapusungun. Aimun alquito aimun. Pero ahora yo vivo acá en la provincia de Concepción ya hace bastante tiempo. Actualmente soy profesor de Mapudungun en distintos lugares también de la universidad, colegio, centro cultural, Hualpén, también ha prestado algunos servicios, centro cultural Chihuayante, en calidad de artista. Porque yo también soy un poco autodidáctico, el catuquén, en el escenario. He estado invitado también en varias partes. Feimuta allí, mañum clen, mañuman, niñuque mapu, tainche mapuche, dumultepen, tvache netam. Aimun
Ucap pernah ahí min tamu netam. Aflayai tempat netam mapusumun. Cuci que nanti meu kom mapusumun ahí. Itu fil. Namien. Lei. Feita ci curso meu. Adume ahí kumeke dumu. Cem pilke fui tain chake chiyem. Cilu ngun. Nieke fui ngun. Kumeke netam. Kumeke ngelam. Kom tanyi pu mapu meo. Bo pike fui ngun. Wingkul pele. Kulu puli wan meo wutake fui ngun. Wirare ke fui ngun. Felpi ke fui. Ciao ciao. Emit tamle di walu mapu. Al kutoen ni bun. Wuta lepun feula. Luku tulen. Faci wingkul meo. Ni alkin tue portawe pingei ni lof. Tomenche hinable lumaku meo. Feiti wingkul. Ume pupenyi pulamien. Ni dato ke fuingun. Lukutu ke fuingun. Nyen mapu. Nyen wilkun. Hal ketu ke fuingun. Feula. Ni watu laingun feiti kumeke penyi kample kama pu meu meleto ingun doi kumel kal tuluin ngi pu pengun kiru kafe walo witin tu kei nao ma pu meu tain feu inchino melelu. Quiero decir, mis antepasados, mis abuelos serían tan temprano entre curo y claros y seguían a hacer sus oraciones dando la gracia de día a día, invocando a Chau Munechen, del Ser Supremo, de ese ser poderoso que nadie lo ve. Yo lo siento. Y ellos estaban siempre. Yo saco de esa plantilla, me hago que era así, porque yo no alcancé a conocerlo. Pero ahí están mis grandes nehuenes, los fuchaquichillén. ¿Cómo no estar agradecido yo? Y ellos seguramente están aquí, andan por todos lados, deben escucharme. Ese es en el espacio, el lugar cerca de Lumaco, de la comuna Lumaco, porque pertenece a esa comuna. Mi Wincul, mi Portahue, mi Adquintue, que le digo yo, lo amo mucho y lo quiero mucho, porque ahí está mi Nehuen, ahí están los Wincules, el Wincul Lilahue, está el Chipalhuemachi, está el Palihue, está el Penguple, Aguayo Cura Piñey, Café, Penguple, con Ichofim, Uy Niei Nilof, Cheunga y Tainche Tugun. Quiero mencionarlo a lo mejor. Todo ese espacio de lo que yo he mencionado era activo antiguamente, porque ellos vivían y ahí, su Nehuen están ahí. Es porque no lo vemos, pero un día ellos existieron ahí, un día ellos hablaron a Pudimun, un día dejaron su enseñanza, un día dejaron su rastro, un día dejaron todo. Yo tomé parte de eso. No sé mucho más
que ellos. ¿Cómo no te voy a estar agradecido? Por eso es importante que usted hoy, escuchen esta clase de Mapudungun para las asociaciones que están acá en Hualpén, como está la asociación en Nahuantum Pupeñi, las asociaciones Huajay Hualpén, las asociaciones Liwen, y quizás cuántas más asociaciones habrá, pero estén en Hualpén, en esta comuna Hualpén, en este Lof Hualpén. Para todas las asociaciones que están acá, se lo dedico a ellos. No pierdan la oportunidad que tienen que escuchar, porque el día de mañana serán ellos los responsables que tienen que inculcar, que tienen que trabajar en Mapudungun. No puede quedarse ahí. Esto tiene que avanzar. Y si no se avanza, culpa de ellos. Después, no sabemos hablar Mapudungun. Kimblain Mapudungun. Chemewan. No podemos echar la culpa a nadie. Todos los días son importantes. Y todos los días no son iguales. Porque el de ayer no es el de hoy. Y el de hoy, y el de mañana no lo sabemos. Como alguien dijo por ahí, una anécdota. El futuro, no se preocupen, no se apuren, porque todavía falta y ni ha llegado. Y algunos se preocupan, se hacen una meta, pero después mueren antes. La que, porque se le viene encima mucho estrés. Por eso, dejar que el día llegará día a día y dar gracias y poder llegar a esa meta, cumplir. Es una anécdota que dijo un compañero, que no es mapuche, porque yo tengo muchas vinculaciones de muchas identidades, en Mapudungun y en otros también, he estado con ellos, porque son seres humanos, son gente, son che. Como dijo Horacio Guayquilán, dijo, el ser humano, el discriminativo, dijo, pero la Ñuque Mapu no discrimina nada, porque todo quiere a sus hijos, dijo Octavio Guayquilán, que ustedes lo conocen. Feiñei, que sí. Feiñe Pelay, cuestionaría, diría, ¿será así o no será? Nunca digan Feiñe Pelay. Felei Yemay, Felei Muten, tiene que decir afirmativo que sí. Y por eso tendremos Rumé Mañún, Peñi, Pulamien, Kieimu, Mleimun Rucameo, aquí tú hay mun. Es importante. He mencionado aquí ya que está en casa, en cualquier lugar importante. Fuachi Meli Guyen Meo Muliay Kimun Tain Kegun Meli Guyen Ulin Tukuliain Añe Meo Tain Kimun Chapum Kiñemeo Fei Tain Rupu. Durante estos meses, a través de este cuidado, encontraremos comprendiendo nuestra lengua. Por decir un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, llamémoslo así, nos miraremos a la cara. ¿Por qué no decirlo a cara? Porque la cultura nos une en el camino, en nuestros, está en Rupadumón. Lo que yo he mencionado, Teñi, Pulaimén, Feñechi, Amuyaín, Feñechi, Nehuenguetoín,
Pelei, canfelelai. Café y pian. Gente que conoce, que fue quedado, pero hay un que tamun molepan. Faci futaci katuwe rukameo inche. Pau. Entepule ta curso meo wenu ya kwain. Faci ayun mapu meo. Inchinta in culpalme. También diré una palabra del término, estando contento, o estoy contento de estar acá, en esta casa de cultura de Hualpén, en estudio de educación intercultural y en las cápsulas para las asociaciones. Háganlos compartir. Ustedes son los responsables. Está el trabajo. Como un legado se lo entrego para que esto se difunda a otra comuna, a otra cultura, como Talcán Bueno, pero dicen talcahuano. No pueden decir Talcán Bueno. ¿Ya? Ese es el nombre verídico. ¿Ya? También puede ser Concepción. En la comuna Concepción también puede ser. Win, Caro, Pache, Catipache, Feipique, Concepción. Pero está in Mapuche in Feipique in Concepción. Por eso, cuando termine nuestro curso, nuestro LAM, nuestro cuidado, debemos ser agradecidos y fortalecidos. Ley, Camfelelay. Y podemos ser amigos en esta hermosa ñuque madre tierra, en la cuna. Quererlo como sus hermanos, quererlo como sus hermanas, y quererlo todos, también los sin argumento, los que están al lado, los que estamos rodeados, que tenemos nuestro riñón, nuestro ifum, nuestro leufu, cachu, pichicajanumka, con milsofil, mañum pliaín, mañumaín, feimuta, chaunlechen, eloaín, kumeke sumun, kumeke netam, kumeke hayuaín, kumeke ayumun. También, chachay, papay, filca, y esto filmuen. Quiere decir un poco también estimar todo lo que podemos ver en nuestra vista del horizonte. Escuchar por ahí un pajarito, ¿no es cierto? Cuando te habla, cuando tú estás haciendo las cosas en tu casa, que te suena un pajarito, que corren y conversan, tienen mucho boche, de repente se reúnen como un cardume. Ya, que es importante. Un gatito que es un ñaiqui, que quiere el cariño,
un perrito, los perros, los animales, los cagüeyos, los huacam, los manchún, los uficha, los achaguay. Debemos ser responsables, porque es creado por un gran poder superior. Yo no creo, los niños, cómo vivirán, no sé. Ellos saben de la naturaleza, están adaptados y es hermoso. Y ser feliz, no ser una persona amargada, como dicen por ahí algunos. ¿Ya?